Bien, mis hermanos, no sé si ya están ahí. Esta es la nueva serie que vamos a comenzar. Son las 5 solas que le llaman, ¿sí? Y como pueden ustedes ver, ahí están enumeradas. Estas 5 solas nacen y se desprenden de la Reforma Protestante. Muchos de nosotros, los evangélicos, somos protestantes, pero ni siquiera a veces conocemos la historia. Yo espero que tú ya más o menos sepas qué fue lo que sucedió en aquel tiempo y por qué se nos llama ahora protestantes. ¿Sí alguno sabe por qué se nos llaman protestantes a los evangélicos? Porque vamos a protestar ahí con López Obrador. ¿O qué? No, hermano. La historia más o menos va de esta manera. Les voy a leer algo, ¿sí? Dice: el movimiento de la Reforma Protestante es parte importante de la historia cristiana, o sea, de nosotros los cristianos. Fue el origen de una serie de cambios necesarios en la Reforma Católica. O sea que, de alguna manera, nosotros estamos en contra de lo que la Iglesia Católica manifiesta como una fe de un cristiano, ¿sí? Este movimiento se originó en el siglo XV, o sea, en 1500, ¿ok? Instigado por la necesidad de mejorar la iglesia cristiana. O sea, un hombre que ahorita vamos a ver quién es, dice aquí, instigado por mejorar, ok. Comenzó exactamente en 1517, cuando Martín Lutero, así se llamaba este hombre cristiano, publicó sus famosas 95 tesis. Es una carta, ¿sí? No es una tesis como comúnmente la conocemos, que ahora los que hacen tú vas a hacer una tesis cuando termines tu carrera, Suri. No, sino era una carta donde puso 95, ¿qué? Tesis, dice. Protestas, inconformidades de lo que él, a través de haber vivido casi toda su vida dentro del clero católico, se dio cuenta que estaba mal, que no iba conforme a lo que decía la Biblia. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso él clava esta carta ahí en esa catedral, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Dice: una pieza muy polémica que abordaba cuestiones relacionadas con las indulgencias de la Iglesia Católica. Él empezó a sentir la necesidad de un cambio, de protestar en contra de esto, cuando se dio cuenta que en ese tiempo, como hoy, o sea, vendían algunas cosas de la fe como si fueran naranjas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ustedes ya más o menos conocen a qué se refiere con que vendían las indulgencias. Ok. Pero para las personas que no lo saben, más o menos va por aquí. Ellos argumentaron dentro de su doctrina que además del cielo y el infierno, hay un lugar que se llama purgatorio. Este lugar, ellos decían que vivan aquellas almas en donde podían entrar, o la mayoría tenía que entrar ahí, ¿sí? Y ya sea que fuera a través de oraciones y pagar las oraciones de los parientes aquí vivos, pagaban las oraciones y las indulgencias, y entonces Dios tenía misericordia de ellos y los sacaba del purgatorio y los llevaba al cielo. Y los que no pagaban, pues entonces salían del purgatorio y se iban al infierno. O sea, ¿se imaginan? Yo creo que hasta suena como lógico que era una tontería, pero en aquel tiempo lo creían. Hoy ya no lo creen tanto, pero de todos modos siguen vendiendo la fe. Ok. Entonces, esa fue la situación. En 1516 y 1517, Johann Tetzel, un fraile dominico que sirvió como comisionado de indulgencias papales, o sea, hacía las indulgencias, fue enviado por la Iglesia Católica hasta Alemania con el fin de vender indulgencias para conseguir dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Las indulgencias se referían a la reducción de la pena por el perdón de los pecados.
Lutero protestó que la práctica de la venta de indulgencias es un escrito enviado por el arzobispo de Magnusia y Magdeburgo el 31 de octubre de 1517. Lutero adjuntó una copia de las controversias que para él se suscitaban dichas indulgencias, lo que luego se convirtió en las famosas 95 tesis. Su tesis 86 era toda la declaración de intenciones. ¿Por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes? Esto es lo que él manifestó en la tesis 86. Porque en aquel tiempo como ahora, pues el Vaticano es una nación que está podrida en dinero, tiene negocios por todo el mundo. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces eso fue lo que dijo Lutero. Porque si tienen tanto dinero, no están esquilmando a la gente y lo construyen con lo que tienen ahí. ¿Ok? Entonces, para Lutero el perdón era solo una prerrogativa de Dios. ¿Qué es eso? Solo Dios perdona los pecados, hombre. Ni siquiera un sacerdote. O sea, ya ven que los sacerdotes católicos hoy se avientan en la ocurrencia de decir que yo te perdono los pecados. No, eso no está en la Biblia tampoco. Entonces, no es que lo haya creído Lutero, sino que viene en la Biblia. Y lo toma Lutero como una prerrogativa por lo que dice la Biblia. Entonces dice aquí, la venta de las indulgencias y las absoluciones no eran aceptables. Los cristianos debían ganarse su salvación en el seguimiento a Cristo, no por la compra de indulgencias. Y tenía razón, ¿no? ¿Por qué es la salvación? Es un regalo de Dios, Luis. O sea, nosotros, así más o menos para que tú veas qué es lo que venimos a hacer aquí a la iglesia cristiana y por qué te invitó Enrique. O sea, Enrique cree en la salvación del alma, ¿sí? Como nosotros sabemos que mucha gente cree que cuando uno muere, ahí se acaba todo, como los animalitos. Los animalitos sí mueren y ahí se acabó su existencia, no trascienden. Pero según la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un alma o espíritu que ya es inmortal. ¿Y qué hay en esa alma y qué hay en ese espíritu, hermanos? Pensamientos, emociones y voluntad. Eso es lo que vino a salvar el Señor Jesucristo, porque alguna vez, Luis, tú has visto en alguna película o en algún evento religioso que la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y se conoce de una manera, como dijéramos, general, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Ok, entonces, Él vino a salvar esa alma que la Biblia dice, la palabra dice, que todos los seres humanos que nacemos muertos espiritualmente para Dios. No lo podemos buscar, no podemos tener una relación con Él porque nuestra alma o espíritu, ese pensamiento, esa emoción y esa voluntad están muertos para buscar y tener una relación con Dios. No lo podemos hacer, pero sí están bien vivos para cometer pecados, lo que es la mentira, lo que es el adulterio, lo que es la pereza, lo que es el orgullo, lo que es la gula, lo que es la envidia. Para eso sí el espíritu, que es el pensamiento, emociones y voluntad, está bien vivito. Eso sí lo desarrollamos desde chiquitos, pero para buscar a Dios no. Entonces a eso vino Cristo, a rescatar eso, ¿sí? Entonces esa es la salvación, a grandes rasgos, ¿no? Ya poco a poco, si tú te das la oportunidad de seguir viniendo, vas a entender más a profundidad, ¿no? ¿Sale, mi Luis? Ok, entonces dice aquí, luego colgó una copia de esas 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, el mismo día que había redactado la carta que hoy se considera el origen de la Reforma Protestante. Eso es en lo que hoy nosotros creemos. Él dice ahí, el mismo día, ok, en 2 semanas sus tesis recorrieron toda Alemania y en un mes ya se conocían en toda Europa. Esta Reforma Protestante
no concluyó sino hasta la paz de Westfalia en 1648. Lutero fue rápidamente seguido por Calvino y Ulrich Zwingli, ese último, comenzó su protesta en Suiza. O sea, fue avanzando la protesta. ¿Sí? Hoy sigue avanzando la protesta. Hoy la reforma protestante es una realidad. Nosotros somos reformadores protestantes y seguimos predicando el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Dice ahí que en Suiza, en Alemania, bueno, ¿qué creen? Hoy en día ya llegó a Jaltenco. Ya llegó a Jaltenco, hermanos. Una serie de guerras religiosas se libraron durante la reforma que concluyeron en la guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648. Ok, esto es a grandes rasgos lo que es la reforma protestante. Y entonces Martín Lutero rescata esto que viene en la Biblia, que son 5 solas. Y la primera que hoy vamos a ver nos redacta acerca de la sola escritura. ¿Por qué Martín Lutero, un cristiano, y nosotros como cristianos, estamos de acuerdo que solamente a través de la escritura, de la palabra de Dios, es como realmente el ser humano tiene una oportunidad de salvación? Porque en esta vida y en este mundo han salido movimientos, filosofías, enseñanzas de todo tipo que hablan de que el ser humano puede ser reformado, puede ser mejorado e inclusive puede ser salvado. Y entonces la palabra de Dios tira todos esos argumentos, los tira, los aniquila. Lo más lamentable, ¿saben qué es, hermanos? ¿Saben cuál es lo más lamentable? Que muchos cristianos creen que no nada más es la escritura la que salva, la que regenera, sino hay que adaptarle las cosas del mundo al evangelio para que se complete. Y entonces realmente el ser humano pueda ser regenerado de este lado de la gloria y también pueda pasar al otro lado de la gloria. Y entonces por eso tenemos que estar constantemente enseñando esto, proclamando esto, predicando esto. Tú en tu evangelización, en tu diario vivir, cuando empieces a traer a alguien al evangelio, así como ahorita por primera vez está Luis, ¿sí? Tienes que decirle a la gente acerca de esto también, por qué se suscita esto y los problemas que hay al llegar a iglesias en donde además del evangelio te enseñan otro tipo de filosofías, ¿no? Por decir, tenemos la famosa situación en donde ahora ya no nada más es el evangelio, sino existe por ahí una enseñanza que se llama metafísica. ¿Ustedes conocen lo que es la metafísica? No a profundidad, pero sí por ahí, por encimita, ¿no? Es esa parte que enseñan que la mente tiene el poder de transformar y adquirir las cosas que uno quiere, decretándolo, declarándolo, ¿no? ¿Ya se entendió? O sea, si yo anhelo tener ahorita un carro 2020, yo lo empiezo a declarar, lo creo y al rato lo voy a tener. Bueno, pues ahora dicen los cristianos que así se debe de pedirle a Dios, como si ya te lo hubiese dado y decir esto ya es mío. Si yo estoy enfermo, digo, no es verdad, yo no estoy enfermo. Esa es la famosa metafísica. Y tiene sus raíces y tiene sus profundidades, ¿no? Meten hoy a la iglesia enseñanzas como una famosa doctrina que es de demonios, que se llama Kundalini. No sé si alguna vez la han escuchado, la han visto en internet. ¿No lo han visto? Ok. ¿Saben qué hacen estos hindús? Porque es una enseñanza hindú. O sea, se reúnen en una X habitación o así una casa, una especie de templo, lo que sea. Y entonces un sacerdote también, porque allí también es un sacerdote,
empieza a hacer algunas oraciones en donde le pide a espíritus que vengan y se posesionen en la gente y empiezan a caerse, se retuercen y declaran también sanidades, prosperidad y se empiezan a retorcer. Hoy en la iglesia cristiana han metido esto. Llega el famoso profeta que sana, te toca y te caes y te empiezas a revolcar como chinicuil. ¿Sí se entiende? Entonces todo esto, hermano, tiene que ser avisado a la gente, tiene que tener mucho cuidado la gente de dónde entra a recibir la salvación de Cristo, porque si no de otra manera van a ser engañados. Inclusive, Luis, muchos de nosotros venimos de iglesias de ese tipo. Hemos sido rescatados por medio de Dios para poder observar la verdad, pero esto no ha sido por nuestra gracia, por nuestra perspicacia o porque realmente nosotros éramos bien truchas y nos dimos cuenta. No, ha sido por el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios que mora y habita en todo el que es salvo, que llega a habitar en ti, es el que nos ha sacado de esos lugares. De verdad, hermano. Entonces, por eso es importante que hoy veamos el inicio de esto y la base es la Escritura. ¿Sí? La palabra de Dios. Muy bien, dice aquí, la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad en fe y práctica. Fíjense bien cómo dice, la palabra de Dios, ¿qué es la Biblia? Ahora, ahí hay otro problema también que tenemos que observar. La palabra de Dios, la Biblia, tiene 66 libros que son inspirados por Dios y que fueron autorizados por los ancianos de aquel tiempo, que se les denomina los padres de la fe, los padres de la iglesia, ¿no? O sea, levantados por Dios. Son 66 libros inspirados por Dios. Bueno, pues ya una falsa religión le adhirió, ¿cuántos más? ¿7? Y sí, y en algunas ocasiones esta misma falsa religión en diferentes épocas los ha extraído. Ha llegado un papa y los extrae. Termina el periodo de ese papa, otro, y el que viene, pum, dice no, van para adentro otra vez, y los han metido y los han sacado. No, y son libros que se llaman apócrifos. ¿Qué la palabra es, Ray? Falsos. Ellos le llaman segundo canon, para que no se oiga tan feo, apócrifos. Pero en realidad no tienen la inspiración de Dios. Entonces, por eso, que quede claro que si la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad en fe y práctica, como una máxima autoridad, son 66 libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39 y 27 en el Nuevo. Tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. Juntos hacen 66 libros. Y en realidad, Biblia quiere decir eso ¿en qué idioma? A ver, mis teólogos. En griego. Biblia. Libritos. Eso es lo que quiere decir. Un conjunto de libritos que forman la palabra de Dios. La verdad absoluta. El carácter de Dios. Su personalidad. Esa es la Biblia. Y por eso confiamos en ella. Porque Dios es perfecto. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo poco a poquito, hermano. La revelación de Dios, solo la Escritura. Entonces hay tendencia, si no, dice aquí, cuando no sigo como la revelación de Dios, la Escritura, hay tendencias y creo que hay nuevas revelaciones. No, en esos 66 libros está la revelación de Dios. Ya no hay más. Está cerrado el canon. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es la verdad absoluta. Y ya reveló todo el Señor, hasta cuando Él regrese, dice mismo Apocalipsis que van a abrir otros rollos. Pero por el momento eso es todo lo que tenemos. Pero ahora resulta que en las mismas iglesias cristianas y algunas sectas y falsas religiones dicen que Dios ha dado nuevas revelaciones. Y esto es totalmente falso. Totalmente falso. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta de esto, pastor? Hay una situación muy sencilla de una enseñanza que da la Biblia, que es el cielo y el infierno.
La Biblia habla más del infierno que del cielo. Jesucristo nuestro Señor habló más del infierno que del cielo, pero ahí está plasmado. Entonces, todo lo que está escrito ahí es lo que Él nos revela acerca del paraíso. Hubo un solo hombre que dice que fue y regresó, y otros fueron arrebatados, pero ya no regresaron, ¿no? ¿Cierto o no? O sea, o si hay algo que se me pase, porque pues ya saben que estoy también en la, iba a decir atarantado, pero se oye feo. No, o sea, todavía soy imperfecto. Si hay algún otro versículo donde ustedes me digan, pastor, no, si hay otro versículo donde un hombre fue y regresó del cielo, díganmelo ahorita y lo comentamos. Si no, el único del que yo tengo memoria es de Pablo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, pero si ahora tú vas a internet y le pones, ¿quién ha visitado el cielo? Hay millones de gente que dicen que han ido al cielo y han regresado. ¿Y esto cómo les fascina en las iglesias hacerlo? Doctrina, o sea, hacerlo enseñanza. Si alguien tuvo alguna visión, si alguien tuvo un sueño, si alguien dice que fue al cielo y regresó, o sea, inmediatamente el pastor lo pasa al frente, suspende la predicación para que den el testimonio. Y esto le agrada a la gente. ¿Por qué nos agrada? Porque digo, yo estuve en una iglesia así. ¿Por qué nos agradaba? ¿Por qué nos agradaba esa situación? ¿O por qué le agradó ya a la gente? Emociones. ¿Pero qué tipo de emoción? Porque las emociones. ¿Mande? Darse a notar. Ok, ese es de la persona que lo expone, ¿no? Pero nosotros, ¿por qué nos encanta escucharlo? Exactamente. Somos morbosos. No es verdad que en un momento determinado, cuando hay un choque y ves la cruz por ahí y todo, no hasta el tráfico se para. Pasan despacito y dices, pues ¿qué pasó? Pues es que hay un choque adelante, ¿no? Pero tú lo ves desde este lado, hay 4 carriles y de todos modos van porque todos pasan despacito, a ver qué alcanzan a ver. Somos morbosos por naturaleza. Entonces, por morbo, nos agradan ese tipo de historias. No sé si ustedes de chicos alguna vez se reunieron, aunque fuera miedo, porque también daba miedo, cuando empezaban a platicar de espantos. Se juntaban todos ahí. Antes no había internet, ¿no? En nuestros tiempos no había celular, no había WhatsApp. Nos juntábamos ahí en la cuadra. No, ustedes sí ya son jóvenes, ustedes ya. Pero en nuestros tiempos, Ray. No había internet, ¿verdad, Juanito? En nuestros tiempos era internet viejo. Bueno, pues esa es la prueba de que somos morbosos. Entonces el Señor llega a restaurar eso. Y cuando nos da a conocer la verdad, o sea, ya no nos creemos de esos cuentos chinos que hacen en las iglesias. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez una niña, y creo que lo dijeron durante un mes, ¿no? Seguido, que había sufrido un accidente, no sé qué, no recuerdo qué le había pasado. Dios la visitó, habló con ella en el hospital y le dijo que ella iba a ser una palmera, que aunque se doblara, que ella la vio, y la pasaban todos los domingos a vertir esto. Y nosotros, wow, ¿no? Entonces, por esa razón, no hay nuevas revelaciones, hermano. No hay. Ya está todo revelado en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ¿sí? Acerca del cielo. ¿Tú quieres conocer acerca del paraíso? Ahí está en la Biblia. La otra, del infierno. Es lo mismo. Del infierno el Señor habla y habla fuerte. Pero ahora también resulta que han ido a visitar el infierno y han salido de ahí. Cuando la palabra dice que el que entra ahí ya no sale. Fíjense nada más. Y lo peor es que los cristianos lo creen. Yo estoy de acuerdo, hermano, que los que están en las sectas y en las falsas religiones y que no tienen al Espíritu del Señor lo crean porque están cegados. Bueno, nosotros también, ¿verdad? Nosotros, aunque sean iglesias cristianas, sí es cierto. Sí es verdad. Bueno, entonces dice aquí que ahí están las 5 solas, ¿no? Vamos a empezar con solo. Vamos a depender, los cristianos, de la Escritura y la palabra de Dios.
Muchas iglesias le dan a la palabra una interpretación alegórica. ¿Ustedes saben qué es eso? No, ok, se los comento. Algo que la palabra no decía, pero que al leerla yo la interpreto así. ¿Ya se entendió? Esa palabra no dice eso, pero yo al leerla yo la interpreto de esa manera y así se las vierto. No como realmente dice, sino como yo la interpreto. Esa es una forma alegórica. Vamos a ver algo aquí. Dice, vamos a Isaías 8 para que veamos con la palabra una porción de esto. Vámonos a Isaías capítulo 8. En el versículo, les dije, 19, ¿sí? Vamos a ver del 19 al 21. Oigan, hermanos, ¿está haciendo calor o yo tengo? No, ¿verdad? Está fresquezón. Entonces, no sé por qué tengo calor yo. Ok. ¿Ya están ahí? 8, 19 al 22, vamos a ver. Dice, cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a Dios? ¿Ya vieron la importancia de eso? ¿Por qué debemos ir a la Escritura? ¿Por qué de todos nuestros asuntos relacionados con cualquier circunstancia de la vida, cualquiera, dice que su pueblo debe de ir a consultar a Dios? El que no tiene a Dios, el que no ha nacido de nuevo, no es lo que hacíamos. Tenías una racha de mala suerte, decíamos, ¿y con quién ibas? Con la bruja, con el medium, ibas con el que vende amuletos, o comprabas el melate, la lotería, a ver si por medio de la suerte, ¿sí? En el peor de los casos, pues también ibas a que te echaran las cartas, a que te hicieran una limpia. ¿Qué más? ¿A qué más lugares sórdidos nos asistimos, no? Realmente que no era la palabra de Dios, pero que nosotros creíamos. Es más, o sea, creíamos hasta en el horóscopo. ¿Y tú qué signo eres? No, pues que yo soy este, yo que soy lo otro. No, ahora ya no, hermano. No. Fíjate lo que está diciendo aquí. Es más, hay una versión, aquí hay una versión, me gusta leérselas en otras versiones para que ustedes vayan observando. Esta es la Nueva Traducción Viviente, que es una de las que más me agradan en sus traducciones. Dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los medium y a los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Yo una ocasión fui con una persona de estas y me hizo una rueda de fuego y me decía, salta y entra, y se oía como palomitas y me decía, es la sal, hermano, es la sal que tú traes, por eso te va como te va, ¿no? Cuando una persona toma mucho, van y le dicen, te tienen amarrado en un árbol con una botella de alcohol. Y no, hombre, se avientan cada tontería, pero ¿saben cuál es lo más lamentable? Que uno lo cree. Y si te dicen que vayas y te pares de cabeza a mediodía en tal lado, vas y lo haces. Y que si quemes esto y lo otro, y luego lo vayas a tirar, lo haces. Muchas veces sobre todo en estos lugares de nosotros donde vivimos, yo he visto bolsas desatadas con todo ese tipo de chucherías, hasta gallinas, ¿no? Bueno, en los mercados de por aquí cerca, si tú pones atención, le digo que el otro día fui por ahí por uno donde decía tienda esotérica, y estaba la tienda esotérica que venden veladoras, amuletos, veladoras con el San Judas, con la Santa Muerte y todo eso. Y a un lado veía yo que vendían gallos y gallinas. Dije, chirrón. Pues sí, para los ritos. Ya cuando me dijeron, pues es que es para eso, hombre. Y hasta negros. Entonces fíjate lo que dice la palabra y cómo lo advierte, ¿no? Cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, diles, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios?
En lugar de andar metido en la ignorancia, en lugar de andar metido en las cosas del demonio, en las cosas que te pueden causar verdaderamente una maldición, ¿sí? O sea, dice, ¿acaso consultarán a los muertos por los vivos? Y fíjate lo que dice el 20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme, ¿a qué? A esta palabra, a esta, la de la Biblia, a la de Dios, ¿sí? Dice, si no, es que no hay para ellos amanecer, o sea, tiniebla, tiniebla, hermano. Entonces dice el 21, y pasarán por tierra oprimidos y hambrientos, pasarán por la tierra, o sea, su caminar en esta vida será hambriento, famélico, aunque esté gordito así como yo, estará hambriento, desnutrido espiritualmente. Dice, y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Sí, porque como hay insatisfacción en estas cosas, tarde que temprano todo se revierte, ni sales del problema, ni eres bendecido, o sea, y luego cada día va a ser peor, entonces vas a maldecir a Dios, le vas a echar la culpa a Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación, aflicción, padecimientos, es lo que quiere decir, oscuridad, tinieblas, lobreguez y angustia serán lanzados a la oscuridad, o sea, andarán tapados de ojos, muertos espiritualmente, hermano. Por eso cuando vienes a una iglesia cristiana evangélica donde se predica y se pregona el evangelio y la palabra, sales de la oscuridad a la luz, sales de la oscuridad. ¿Te das cuenta, Luis, cómo no es religiosidad de prender veladoras y rezar rosarios y guau, 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 guau? No, sino es el poder de la palabra el que realmente nos saca de toda esa ignorancia y de toda esa oscuridad. ¿Ok? Las escrituras no son asunto de interpretación personal. O sea, yo no las puedo interpretar como yo quiera. Ninguna enseñanza de la palabra llegó como resultado del deseo o el proyecto humano. Cuando ellos hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? No fue la mente humana, sino fue una inspiración divina la que hizo que ellos escribieran esta palabra. Sí, porque esa tonta canción que todos cantan de que pues la Biblia fue escrita por hombres. Sí, sí fue escrita por hombres, pero no de su interpretación personal, no de su capacidad mental, ética o moral, de verdad. Yo hoy les posteaba algo acerca de la ética y de la moral, ¿no? Y nosotros conocemos gente que sin ser cristiano es moral y ético. Son buenas personas, tienen buenos principios, ¿cierto? Yo conozco varios. A través de la vida yo he conocido mucha gente que ni es borracha, ni es drogadicta, y maneja bien sus finanzas, es honrado. ¿Qué más? ¿Qué más practica una persona moral y ética? Desprendido, honesto, es más, si es casado, es buena onda con sus hijos, los tiene bien alimentados, a la esposa también, son personas moralmente rectas, ¿sí? Y son éticas, ¿no? Que son virtudes que yo les ponía, que es algo que va desarrollando el ser humano. Es hasta altruista, decía por ahí. ¿Qué es altruista? ¿Que está bien alto como Hazel? No, que exacto, que es desprendido, ¿no? Ayuda a los demás y puede ser que si tiene un buen ingreso, ayude a orfanatos y no sé, en fin, hay gente así, ¿sí? Pero que no, decía este teólogo, no bajemos a ese nivel el evangelio, el cristianismo, no, porque no es por ahí. Entonces, pastor, entonces yo les ponía un ejemplo de Nicodemo, ¿sí? Nicodemo era un sacerdote de aquellos tiempos
que pertenecía al Sanedrín, que era como hoy el Vaticano, para que me entiendan, ¿no? Pertenecía a la élite de los sacerdotes de Israel que gobernaban a la nación y los instruían en lo espiritual, en lo político, en lo administrativo, en todo. Entonces este hombre, no, porque no todos los fariseos eran morales y éticos, ¿no? ¿Cómo los catalogó Jesús? Como víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo hasta de lo que se iban a morir. Entonces, no todos eran éticos ni morales, pero Nicodemo sí. Será un hombre, él y José de Arimatea, que siguieron a Cristo, ¿sí? Eran éticos y morales. O sea, entonces cuando lo va a ver y le plantea a Jesús así de una manera tajante que la ética y la moral que él traía no servía, y cuando le hace la pregunta, ¿no? Le dice, cuando le plantea a través de la sencillez del viento, ¿no? Como el viento viene y el viento va y nadie sabe a dónde va, cuando le plantea esa sencillez, aquel dice, no entiendo. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú, siendo un maestro de esto? Y aquel se avergonzó y se dio cuenta ahí que precisamente no era su ética ni su moral lo que lo iba a sacar del infierno, sino el nuevo nacimiento. Entonces, por esa razón, nosotros hoy vemos que a nosotros la palabra que fue escrita por los hombres no viene de ellos, viene de Dios, porque ellos no pudieron tener tal capacidad. Yo puedo entender que en un momento determinado Pablo, aunque tenía instinto asesino, era un hombre moral y era un hombre ético. Servía a Jehová de los ejércitos con tal celo que ese era su pretexto para matar. No le servía, ¿no? Y que él, por el estudio y toda la preparación que tenía, pues por eso lo escogió Dios, para que escribiera. No, si era un hombre preparado. Y Dios utiliza tus características, pero no vienen de ti, vienen de Dios. Todo lo que hoy uno elabora, hace, va y viene, es por medio de Dios. Porque si por mí fuera, yo estaría de regreso en las cantinas. Ok, entonces dice, cuando ellos hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vámonos a ver una carta que es la segunda de Pedro, hermanos. Vamos a ver la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1. Alguien que le ayude allá a mi hermano, si por si no encuentra rápido Ya están ahí, capítulo 1. Ahora vámonos hasta el versículo 19, donde habla de la palabra profética. ¿De acuerdo? Ok. Ahora nada más déjame, en lo que llegan algunos, poner la otra versión aquí para hacer una comparación. Ok, entonces estamos en el versículo 19. Dice, así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. O sea, esto a veces como que se oye poético, pero si tú lo bajas a lo práctico, o sea, le vas a dar un entendimiento precioso. Está diciendo que la palabra que fue escrita por medio de los profetas, que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque recuerden que en aquel tiempo la Biblia no estaba terminada, entonces Pedro se refería a la palabra profética del Antiguo Testamento. La palabra profética del Antiguo Testamento, dice, la tenemos y es muy segura, dice, la cual haces bien en ponerle toda tu atención. ¿Para qué Pablo? ¿Para qué Pedro? ¿Para qué Pedro? Para que te alumbre como una lámpara en un lugar oscuro. Y ese lugar oscuro es mi alma, en donde yo traigo una serie de creencias que tienen que ser tiradas por esa luz que brilla, que es la palabra. Pues lo que se oye muy poético, ¿no? Así como, wow, ¿no?
No, ya bajado a lo práctico, dice, mira, toda la serie de tonterías en las cuales tú has creído, la palabra de Dios te las va a tirar. Porque uno viene convencido con muchas cosas, ¿no? Yo a veces les digo en el anexo, levante su mano, no, aquí no vayan a levantarla porque no se balconean. Levanten su mano el que todavía cree en la Virgencita de Guadalupe. Y dos que tres por ahí tímidamente, ¿no? Y les digo, pues ¿qué creen mis hermanos? Que eso es idolatría y que Dios la aborrece. O sea, y les cito los versículos en donde Dios odia la idolatría. Y así como que les veo sus caritas como que se van desencajando, así como, híjole, eso es. ¿No es cierto que muchos de nosotros llegamos con muchas idolatrías y creyendo en San Quilmas, el Petatero, y en San Judas, y en los Reyes Magos, y creíamos en la situación esta de que si echábamos una agüita fuera del negocio nos iba a ir mejor, y cosas así, ¿no? Aparte de eso, éramos bien condescendientes con nuestros pecados, ¿cierto? Pues todos lo hacen, pues yo, ¿por qué no? No, pero que mira que hoy tienes que irte por la derecha y tienes que pagar bien tus impuestos y tienes que pagar bien tu luz y tienes que pagar bien tu predio. Híjole, ya empezaron a fastidiar, ¿no? Entonces, esa es la oscuridad de lo que dice aquí Pedro, dice el Señor a través de Pedro, dice, esta palabra sí te va a doler, sí te va a pegar, ¿sí? Híjole, cuando más pegues cuando te das cuenta lo orgulloso, vanidoso, prepotente que te has comportado en la vida, ¿no? Y ahora te dicen, y ahora tiene que ser usted humilde, obediente. Ay, si a mí me ha caracterizado siempre la rebeldía. Entonces, pum, pum, te empieza a pegar en ese lugar oscuro. Ese lugar oscuro es mi mente. Mi mente. Dice aquí, hasta que el día despunte. ¿Se han visto cómo despunta el día? ¿Quién ha visto la aurora? Ya no la boreal, pero sí, si quiere el amanecer. ¿Nunca han visto un amanecer rico así, precioso? Yo antes nomás lo veía tomado, pero después ya cuando digo porque me amanecía tomando, pero hoy no, o sea, hoy sí me doy la oportunidad de vez en cuando, ay, qué precioso se ve cómo sale el sol en el horizonte. Bueno, pues ese es cuando despunta el día, porque hasta hay frases poéticas, ¿no? Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Está todo oscuro y de repente empieza a despuntar y se empieza a ver clarito, ¿no? Se empieza a ver diferente. Es cuando Dios viene y empieza a tirar todas las patrañas que trae uno aquí y empieza a saber, ¿verdad? Verdaderamente, dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Cuando Cristo venga a tu vida, entonces dice aquí, y aparecerá en vuestro interior, en tu espíritu, en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu voluntad. Va a empezar a despuntar la verdad. Te vas a empezar a dar cuenta, hermano. Dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, la palabra de Dios, que ellos están diciendo en ese momento, que era el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas, no fue asunto de su interpretación personal de ellos. Jeremías no escribió por su cuenta, Isaías tampoco, Nehemías, ni Jonás, ni nadie escribió por su cuenta. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Fíjate cómo dice esta versión, te lo voy a leer desde el 21, el 20. Sobre todo tiene que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Dice de los profetas, no fue ni partió de ellos, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Todos los profetas de antes, Isaías, Jeremías, Nehemías, Daniel, Habacuc, Baruch, todos ellos hablaron de parte de Dios, no fue de parte de ellos. Les está diciendo a los de aquel tiempo, ¿no? Igual nos los dice ahora. Tú puedes confiar en esta palabra porque tanto esta como la que hoy ya tienes revelada del Nuevo Testamento fue inspirada por Dios y es perfecta. ¿Te va a costar trabajo interpretarla? Sí.
Y sí, eso sí, nos va a llevar años, nos va a llevar estudio, nos va a llevar desvelo, nos va a llevar confrontación. Eso sí, pero de que es la verdad, claro que es la verdad. Ok, fíjense, vámonos, para que ustedes vean qué es la profecía de los profetas. Algo dice Apocalipsis 19:10. Vámonos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19, en el versículo 10. Está Juan el apóstol, está Juan el apóstol en la situación de la revelación que le está dando Dios acerca del Apocalipsis, ¿no? Está tan impresionado porque el ángel lo está guiando. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, al ángel. Pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía, fíjate bien, haz de cuenta que está diciendo la esencia de la palabra de Dios. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Ya se entendió ahora cuál es la profecía? Porque la palabra, cuando habla de los profetas, puede y tiene que ser debidamente abrazada por mí con la confianza de que viene de Él. Ok. Ahora vamos a ver ejemplos, hermano. Vamos a ver unos ejemplos en la palabra de cómo es malinterpretar uno o varios versículos. E inclusive hacer de ellos toda una doctrina equivocada totalmente, que lleva a la perdición totalmente. Vámonos a una que está en Lucas. Lucas capítulo 1. Perdón. Lucas capítulo 1, en el versículo 39. Amén, ¿ya estás ahí? Ok. Dice, María visita a Elizabeth. ¿Cuál María? María, la madre de Jesús. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué criatura era esa? No, Juan el Bautista. Recuerden que tanto María como Elizabeth eran primas. Entonces Jesús, nuestro Señor, y Juan el Bautista eran primos también. Ok, entonces llega María embarazada a visitar a Elizabeth, que también estaba embarazada, y dice ahí que entonces el niño, dice, ¿dónde me quedé? Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No están ahorita ninguna de mis hermanas que están embarazadas, ¿verdad? No. Bueno, quién sabe si alguna esté por ahí. Y Azuri dice, no. Bueno, el caso es que el niño se mueve, ¿cierto, hermanas? Las que han estado embarazadas. Y el niño llega un momento en que está mueve y mueve. Y eso es algo natural, ¿no? Pero aquí aquí te da en el contexto que dice que la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando oyó el saludo de María, ¿cierto? Llega María y le dice a Elizabeth, ¿cómo se decía en aquel tiempo? Shalom, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios, Shalom, ese era el Shalom, ¿sabes? Y en ese momento el niño salta de una manera inusitada, dice aquí, ¿ok? Dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo te imaginas que Elizabeth y para qué fue llena del Espíritu Santo?
¿Alguien sabe? Venía Juan. Miren, ¿y por qué les digo esto? Porque va aparejado a lo de los profetas. Los profetas no tenían al Espíritu Santo de una manera permanente. Cuando venía el Espíritu Santo, ellos escribían y hablaban, ¿cierto? ¿O no? Ok. Cuando esta mujer dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, es porque de ella no va a partir lo que va a decir posteriormente, ahorita que vamos a leer, sino viene del Espíritu de Dios. ¿Sale? Y esto es bien importante porque, ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó, pero ella exclamó Dios a través de Elizabeth. ¿Ya se entendió? Ya se entendió por qué nosotros, hermano, debemos caminar en rectitud, en santidad, obedecer a Dios, dejar nuestro orgullo para que el Espíritu Santo se manifieste, para que Él haga la obra. Y entonces, y solo entonces, habrá éxito en la vida del cristiano. Mientras no. Porque lo que decíamos el otro día, cuando Jesús dice, o el Señor dice, y cabot, y la gloria de Dios se va, podemos estar haciéndolo por orgullo y hacer todas las actividades de una iglesia por orgullo, pero la gracia de Dios ya no está ahí, el Espíritu de Dios ya no está ahí, y cabot, bye bye. Ok, entonces dice aquí, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, no, eso no dice. No, eso no dice. No, eso ya lo inventaron. Ok, entonces dice, bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Era su sobrino. Ahí les pasó lo mismo que cuando David dijo, mi Señor le dijo a mi Señor. ¿Sí se dan cuenta? Okay. La madre de mi Señor venga a mí, porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Entonces quiere decir que ya por el Espíritu de Dios, realmente Juan el Bautista saltó de gozo, ¿sí? Al oír, ¿sí? Dice, la criatura saltó de gozo en mi vientre cuando apenas llegó tu saludo a mis oídos. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y entonces María después, ahí ora él, que le llaman el Magnificat en la cristiandad. En la falsa religión le llaman la Magnífica y la arreglaron. De ahí sacaron la Magnífica. El otro día en un anexo, así nos pidió un hermano, hermano, ¿dónde viene la Magnífica? Le digo, después te explico, hijo, por cierto, vamos a ir. No, fue el de lunes, ¿no? Ok, después ella ahí ora el Magnificat. Es el que le llaman los teólogos el Magnificat, cuando hace un agradecimiento. Y ella dice, mi alma engrandece al Señor. Ok, ahora, ¿a qué me refiero? Porque este texto ha sido mal interpretado y producto de una falsa enseñanza, en una falsa religión. ¿No saben? Sí saben, ¿no? Ajá. Exacto. Los teólogos católicos dicen que el niño saltó por la presencia de María y por eso hoy ellos adoran. Es una de las partes que utilizan para la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? Y entonces ellos tuercen este versículo, lo acomodan y le dan la gloria a María, no a Cristo. ¿Ya se entendió? Ok. Este es un ejemplo muy claro de lo que es torcer el Evangelio de una manera que inclusive yo lo he visto en su ¿cómo se llama? El que tienen, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita ¿cómo se llama, Eric? El que tienen como el catecismo, como máxima autoridad también, como la Biblia, en el catecismo así lo manifiesta. Que ahí
Realmente por el Espíritu de Dios, ella manifestó la Inmaculada Concepción de María y por eso se le adora y se le venera y es corredentora de Jesús. ¡Pum! Y está tremendo, ¿no? La equivocación. Ok. Esta es una parte. Ahora vámonos donde dice que la palabra de Dios, mis hermanos, ha sido, será y siempre será así, exhalada de su boca. Tiene el poder, la palabra de Dios, cuando Él habla, de realizar lo que realmente desea, ¿no? Si nosotros nos vamos a enseñanzas sencillas, bueno, no sencillas, sino conocidas, cuando Él dijo, hágase la luz salió. Para nosotros, Luis, se acabó la controversia. Fíjate bien, hoy te la vas a llevar, rico y hermoso. ¿De qué fue primero, si el huevo o la gallina? Pues ya sabes que esa es una incógnita, ¿no? Pues sabrá Dios. No, la palabra de Dios que dice que fue primero la gallina. Porque en uno de los días que Él estaba creando lo de la tierra, dijo, háganse las aves. Y no había ninguna ave. Y todas las aves salieron. ¿Qué fue primero? La gallina. Y por medio de la palabra. Entonces la palabra del Señor, cuando la exhala, tiene el poder. Por eso podemos confiar en ella. Está escrita. Hoy tenemos esa dicha, hermano, de tenerla escrita. Por eso es importante que tú leas diario tu Biblia. Diario. No idolatres el papel, ni la versión, sino practica lo que está ahí. Léela, ¿sí? Entiéndela, estúdiala, gózala, practícala. También hay un problema en la palabra, que vámonos a Marcos 7:13. Marcos 7:13. Ok. ¿Ya estás ahí, mi hermano? Y cito, dice, invalidando así la palabra de Dios. ¿Qué invalida la palabra de Dios? Dice ahí, las tradiciones. Por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. O sea, en aquel tiempo les está diciendo a estos hombres que sus tradiciones que ellos hacían, por esas tradiciones que ellos hacían, la palabra de Dios la habían bajado al segundo lugar. En algunos casos hasta la borraban del mapa. ¿Sí recuerdan la una que hemos comentado mucho? Que es en referencia a uno de los mandamientos. El Señor en su palabra, y a ver ahorita me van a decir qué mandamiento es, dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás. ¿Qué mandamiento es? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué mandamiento es? El quinto. Bueno, pues no lo diga con tanta vanidad, hermana, humildemente. Ok, el quinto mandamiento. Este mandamiento ellos lo habían anulado, fíjense bien, por una tradición. ¿Sí se acuerdan cuál era? Sí era parte de lo del diezmo. Le decían a la gente que si ese dinero que tenían destinado para ayudar a su padre y a su madre, ahora para llevarlo al diezmo, ya no le correspondía a la madre, al padre y a la madre. Y esa era una tradición que ellos habían inventado, una triquiñuela, para que ellos ya no ayudaran a papá y a mamá. ¿Cómo se llamaba esa triquiñuela? ¿Quién recuerda? Porque de verdad yo no me acuerdo ahorita. Corbán. Ya iban a ver a papá y le decían, ese dinero es corbán. ¿Por qué corbán? Sí, porque ya está destinado para la cajita, ¿no? Es como si yo les dijera aquí, hermanos, el domingo, ¿no? Hoy no hay taquitos. Así que vengan por un segundo canon, no, por una segunda ofrenda.
¿Ven por qué, hermanos? Tiene uno que ser muy cuidadoso con estas cosas. Porque ellos anulaban. Ahora, ay, pastor, qué bueno que esto fue en el pasado. Hoy, ¿por qué anulan los cristianos la palabra de Dios por las tradiciones? Nomás díganme una, la que quieran. Tic tac, tic tac, tic tac. Hoy hay gente que por la tradición, por seguir tradiciones, anulan la palabra de Dios. Díganme una tradición, la X, que el Día de Muertos, hombre. El Día de Muertos, simple y sencillamente. El 12 de Guadalupe. El Día de la Guadalupana. Y así sucesivamente, cosas que ellos entablan para Dios, pero que no son de Dios, no vienen en la Biblia, están sacadas fuera de contexto y le dan una importancia, ¿sí? Pero tremenda para Dios, que dirías tú, no, pues este pastor está blasfemando, ¿no? No, hermano, la situación sigue, por eso es importante conocer la palabra. Cuando yo una vez aquí dije, hace unos 3 o 4 años, empezaba la iglesia, que la Semana Santa es una actividad de tradiciones, o sea, el festejo, no la Semana Mayor, no se llama Semana Mayor, la última semana de Cristo en la tierra. Esa sí es bíblica y está bien detallada en el Evangelio. Y tiene cosas preciosas, ya la otra vez la predicamos en miércoles también. Todo lo que hizo Cristo en la última semana que estuvo aquí en la tierra, todas las preciosas enseñanzas que llevaron desde ese famoso domingo de entrada triunfal, que mucha gente le llama aquí Domingo de Ramos, ¿sí? O sea, hasta el momento que está siendo muerto y resucitado se predicó. Nos llevaron creo que como 7 semanas. Ok, cuando yo dije que el festejo que hacen de la Semana Santa no es bíblico, muchos se enojaron. ¿Cómo es posible que pues es que no es bíblica el festejo a una Semana Santa? Eso lo hizo una tradición, una religión falsa, la convirtió en tradición y costumbre. Ya se entendió, y ahora ponen crucecitas aquí en la frente, hacen carnavales y no sé qué tanto rollo. Son tradiciones, y por la tradición invalidan la palabra de Dios. Ok, dice aquí que también somos ignorantes a la palabra de Dios. Vámonos a 2 de Pedro. Vamos a regresar de nuevo a la segunda carta del apóstol Pedro. A la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. En el versículo 16. ¿Ya estás ahí, hermano? Dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Sí, eso es verdad, hermano. A veces la palabra es difícil de entender. Por eso debemos de ser muy humildes, de verdad, muy humildes, de a veces decir, Señor, ayúdame, porque tu palabra no es fácil de entender, ¿no? A veces en la carne uno no preferiría hablar de esto, en la carne no, pero Dios te lo manda y lo tienes que hacer. Entonces dice aquí, difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermano, que nosotros la estudiemos, preguntemos, hasta cuando la publiquemos, estar cierto, seguro de lo que vas a publicar, ¿no? De compartir, de decir. Porque de por sí es difícil de entender, dice Pedro. Fíjense cómo dice esta otra versión, dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura.
esto resultará en su propia destrucción, porque siempre caminarán bajo la mentira y enseñando a otros la mentira. Vamos cerrando, mi hermano. La palabra de Dios, fíjate bien, es inspirada por Dios, está completa, ya no hay que agregar ni poner. Es inerrante. ¿Qué es inerrante? No tiene errores. Es infalible. ¿Qué es eso? No falla. Tiene toda la cuestión de la doctrina para tu vida, ¿no? Y ahí no puedes ir a la segura. No falla. 5. Es la autoridad suprema en fe y práctica. La autoridad suprema en fe y en práctica. Las Escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera. Así de sencillo, ¿eh? Quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia redentora y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación, para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Ya nos cerramos con este último versículo para constatar esto. Vámonos a Jeremías 23. Jeremías 23, Jeremías 23, en el versículo 25. Vamos a ver del 25 al 28. Ok. Y cito, dice: he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. ¿Ya se entendió? O sea, mucha gente confía y cree más en lo que sueña que en lo que dice la palabra. No sé si precisamente porque nosotros venimos bajo de una cultura que hasta en ocasiones comprábamos un libro de la interpretación de sueños, ¿no? Hace poco alguien me dijo: pastor, soñé que se me caían los dientes, y le dije: chaca, chachán. ¿Qué se interpretaba antes cuando se caían los dientes? Que te morías, ¿no? Y te parabas todo angustiado, y digo: ay, mamá. O que andabas volando, ¿no? ¿No has soñado que vuelas? Y le dabas y ibas. Un día llegó un hermano y me dijo, no aquí, en la otra iglesia, me dijo: oiga, hermano, ¿quién interpreta sueños de aquí de los hermanos? Le digo: pues que yo sepa nadie, hermano, pero yo conocí a una bruja antes, si quiere lo llevo, ¿no? No, hermano, no, pues es que mira, y le enseñé esta parte, ¿no? Porque dice, está muy claro, ¿no? Que hay en los corazones de los profetas que proclaman mentira. Pues hay engaño, hermano, hay ignorancia, puede haber el aspecto de sacar dinero, porque sí también existe, ¿no? Muchos mienten con todas las de la ley para sacar dinero. La palabra mal comprendida, mal proclamada, tergiversada y con dolo, lleva el propósito de despelucarte. ¿Ok? Entonces dice aquí, me quedé en el 28, el profeta, fíjate lo que dice todavía el Señor a través de Jeremías: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Digo, tú sueñas algo, ven y platícamelo, no hay bronca, nos reímos, ¿no? Ya les he dicho, fueron las quesadillas que probablemente nos comimos ya tarde, ¿no? Lo que provocó ese sueño. El que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y luego te reafirma, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Dice el Señor, declara el Señor:
¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza a la roca? ¿No es así la palabra, hermano, de potente? Que si verdaderamente eres cristiano te va a cambiar. Dice, y luego dice, por tanto aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, he aquí estoy contra los profetas, los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié, ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Así que cuidado, hermano. El sueño, ya olvídalo, es un sueño. Es un sueño totalmente del inconsciente que estás durmiendo y él sigue funcionando, ¿no? Pero cuando te levantes y estés en la realidad, confía en la palabra de Dios. Confía en ella. Es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Por eso este hombre clavó y dijo, solo en la Escritura confía. Y nosotros estamos de acuerdo. Nunca vamos a traer aquí ninguna otra cosa para predicar, enseñar, ni en nuestros discipulados, ni en nuestras clases, ni en las de varones, mujeres, nada que no sea la Biblia, definitivamente. Así que si por ahí traías el libro del Mormón, tráelo como acervo cultural, por ahí lo guardamos ahora que vayamos a hacer nuestra biblioteca. ¿Ok, mi hermano? Oh, de acuerdo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por el inicio de esta serie, mi Dios, en donde nosotros, al ser evangélicos protestantes de una reforma preciosa que por tu voluntad tú levantaste en este hombre, Señor, te damos gracias y queremos seguir siendo fieles, Padre, a lo que tú manifiestas y manifestarás el día de mañana con respecto a esos 66 libros hermosos que se llaman la Biblia. Danos el respeto, Señor, por esa palabra. Danos, Padre mío, la oportunidad de siempre practicarla, Señor, de entenderla, Padre, de releerla y de aquello que no entendamos, tengamos la humildad de declinarlo, Padre, y esperemos hasta el día en que estemos en gloria para mejor comprenderlo. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Que Dios les bendiga.